El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Y sin santidad nosotros no podemos verte. Pero gracias a la obra de la cruz, realizada por Jesús, ese pecado que nos separaba de ti, ese velo que nos separaba de ti fue rasgado. Y hoy podemos tener entrada al lugar santísimo donde mora tu santa y bendita presencia. El enemigo muchas veces quiere decirnos que eso no es posible, que somos pecadores. Pero sabemos, Dios amado, que tú viniste a dar la vida por los pecadores. Gracias porque quitaste de medio de nosotros los pecados y los arrojaste a lo profundo de la mar. Y dice la Biblia, ya no te acuerdas más de ellos. Y nos has dado espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Tú eres nuestro Padre y eres un Padre bueno, eres un Padre amoroso. Ayúdanos a ser libre de la esclavitud del temor que muchas veces quiere hacernos dudar de que somos hijos tuyos y si hijos herederos de Dios y coherederos contigo. Te damos infinitas gracias por este momento tan especial que cada mañana tú nos regalas, en donde nos compartes tu palabra, que es el pan de vida, que nos alimenta y que nos alienta. Hoy abrimos con todo nuestro corazón las puertas de este lugar, de nuestras casas, de nuestra vida, para que tú, mi Señor, vengas y te entrones en nuestras vidas y tu reino se establezca en medio de nosotros. Ayúdanos, Dios amado, a tener un corazón dispuesto para recibir tu santa y bendita palabra. Tú nos dices que no seamos oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Que esta palabra que tú hoy con tanto amor nos compartes, la podamos atesorar en nuestro corazón, sabiendo que en esta palabra está la vida y vida en abundancia que tú viniste a compartir con nosotros, tus hijos. Te pido en el poderoso nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que cada mañana se congrega en este lugar. Solo tú conoces las luchas que cada uno pueda estar atravesando. Te pido en el poderoso nombre de Jesús que les des las fuerzas que necesitan para poder avanzar. Tu palabra dice que tú no nos has dado una prueba mayor que la que podamos resistir, que juntamente con la prueba tú nos darás la salida.
Y confiamos en el nombre poderoso de Jesús, que a cada uno de mis hermanos tú le darás la salida, que esto que pueden estar viviendo ahora no es el final, que la historia tuya, cuando la nuestra deja de escribirse, es que empieza a escribirse. Confiamos, Señor amado, que esta será una semana gloriosa, una semana poderosa, en donde veremos tu gloria obrando a favor de nosotros. Porque lo dice tu palabra, que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Una semana para estar en victoria. Gracias a ti, Dios amado, por todo lo que vas a hacer a través de esta enseñanza. Eres bienvenido a este lugar. Aquí hay un pueblo que te adora, que te ama con todas las fuerzas del corazón. Ayúdanos, Dios amado, a que nada nos robe este momento de intimidad contigo y que todos juntos podamos sumergirnos en el río de tu Espíritu Santo y ser saciados completamente por ti. Gracias por la bendición de poder contar con tu presencia en este lugar, porque tú eres el único pastor de este ministerio y solo a ti es la gloria. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa y bendecida familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Nunca debemos olvidar que Dios está con nosotros y que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, rompiendo puertas de hierro, quebrando cerrojos de bronce. Hoy es un día de victoria en el poderoso nombre de Jesús. Eso sí, necesitamos cuidarnos, porque no estamos solos en esta batalla. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que necesitamos estar muy atentos. Por eso Jesús dijo algo a sus discípulos. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz que siguen es la voz de ese pastor que les dirige. Esa voz es la que sigue. Y dice, al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Entonces hay dos voces de las cuales tenemos que estar muy atentos. Si es la voz de nuestro pastor, Jehová de los ejércitos, la que seguimos, o es la voz de ese extraño que también nos habla a nosotros. Mientras Dios nos dice algo, el enemigo también nos habla. Y nos dice, sobre todo cuando comienza la semana, no, va a ser difícil, no te vas a poder recuperar, es imposible que puedas salir de esa situación que estás viviendo ahora. Y todas esas voces lo que tratan es de robarte la fe, esas voces tratan de atemorizarte, esas voces lo que buscan es que bajes los brazos, que no sigas luchando, que no sigas perseverando. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Y hoy hay que tomar una determinación. ¿Cuál es la voz que vamos a escuchar? ¿La voz de lo que el enemigo nos dice? ¿Lo que la circunstancia nos dice? ¿O lo que muchas veces nosotros mismos nos decimos? ¿O tomamos la decisión de vivir por la voz de nuestro pastor, que es su palabra? Si lo que estás pensando no está conforme a la palabra de Dios, no lo aceptes, no lo recibas. Ay, pero es que a veces son unos sueños que vienen y me atormentan. No recibas ni siquiera esos sueños, porque no vienen de parte de Dios. Cuídate de que lo que estás pensando esté conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice a Josué, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vamos a asegurarnos de que lo que estamos hablando y lo que estamos pensando está conforme a la palabra. Si hay voces que han venido a tu vida, que han querido desanimarte, robarte la fe, que no están conforme a la palabra, no vienen de Dios. Es el enemigo el que quiere robarte la fe, el que quiere llenarte de angustia. Así que esas voces en el nombre de Jesús ordenamos enmudezcan en esta hora. Y que la única voz que nosotros estemos dispuestos a escuchar es la voz de nuestro Dios a través de su palabra.
Nosotros no somos lo que el enemigo nos dice, sino lo que la palabra de Dios dice que somos. El Dios Todopoderoso me los bendiga en esta nueva semana gloriosa y bendecida. Que todo lo que ustedes toquen y emprendan sea prosperado en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a compartir esta transmisión, vamos a darle me gusta y por favor nos vamos a gozar en este tiempo, porque este es el tiempo de intimidad con nuestro Padre Celestial. Aquí no hay lugar para la tristeza, aquí no hay lugar para la duda, no hay lugar para la preocupación. Hay lugar para la intimidad con nuestro Padre Celestial y debemos entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, no con tristeza. El Señor me los bendiga a todos. Ahora sí estamos listos para el momento más importante, que es el momento de recibir su palabra, porque en ella está la vida. Recordemos que cuando aquel centurión quería que Jesús sanara a su siervo, dijo: yo no soy digno, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se impresionó por la fe de este hombre, la fe que tenía en la palabra de Jesús. Que todos nosotros también tengamos fe en la palabra que ha salido de los labios de Jesús, porque es una palabra llena de poder que no vuelve vacía. Espíritu Santo, tú eres el que nos guías a toda verdad, eres tú el que pastoreas este ministerio y es a ti a quien hemos venido a escucharte. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a abrir nuestro corazón para poder recibir lo que nos quieres ministrar. Solo a ti es la gloria y la honra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy llegamos al último episodio de esta serie que hemos estado compartiendo, la misión de los 12. Hoy corresponde la parte 6. Vamos a la parte 6. Misión de los 12, parte 6. El libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 14 y 15, dice la bendita palabra del Señor así. Mire esto. Dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Verso 15. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Jesús está dándoles instrucciones detalladas a su grupo de 12 hombres, a quien él mismo había elegido como apóstoles. Esta palabra apóstoles viene de un término griego que significa enviados. Los apóstoles eran quienes los amos y los maestros enviaban para compartir sus mensajes. Los apóstoles deberían ir de pueblo en pueblo en Galilea predicando el mensaje de Cristo, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, animando a todos a que se arrepintieran y siguieran al Mesías. Pero Jesús sabía que no todos los que escucharan el mensaje creerían. Que aquí no haya ninguno de ellos que escuchen el mensaje y no creen, no. Que todos los que aquí estamos oigamos el mensaje y lo creamos. Jesús sabía en su momento, cuando envía a sus discípulos a predicar, que algunos rechazarían el regalo de esta revelación de Dios, la cual vino a través de su Hijo y los apóstoles que su Hijo mismo eligió. Cuando eso sucediera, es decir, cuando se encontraran con personas que no los recibieran, ni recibieran su mensaje, Jesús dijo a los apóstoles que cuando salieran de la casa o del pueblo en el que estaban, si todos y todas rechazaban la verdad, allí se sacudieran el polvo de los pies. Miremos esto de nuevo, Mateo capítulo 10, verso 13 al 14.
Mateo 10, 13 al 14. Dice la palabra: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Verso 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid, dijo Jesús, el polvo de vuestros pies. Jesús quería que los futuros apóstoles se parecieran a Él. Les dio poder y autoridad sobre los demonios para poder sanar a los enfermos, etc. Pero Jesús además quería que sus discípulos tuvieran valentía y no se dejaran afectar cuando se enfrentaran al desprecio de la gente. Jesús sabía que no todo el mundo iba a recibir la verdad de Él. Pero al decir, vuestra paz se volverá a vosotros y sacudid el polvo de vuestros pies, quería que sus discípulos siguieran adelante. Ser testigos y ser rechazados puede hacernos sentir fracasados. Pero si entendemos que el rechazo es inevitable, lo que parece ser un fracaso en realidad se convierte en una medalla de honor. Miremos el libro de Juan capítulo 15, verso 18, dice su palabra. Juan capítulo 15, verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A mí me han aborrecido también. Y no hace bien cuando uno le aborrecen. No todo mundo tiene la capacidad de resistir el desprecio de la gente. Cuando sentimos que el fracaso viene hacia nosotros, nuestra primera reacción puede ser huir, puede ser rendirnos, puede ser enojarnos o decretar juicio de maldición sobre las personas que rechazan el evangelio que les predicamos. Es más, algunos han entendido este texto como cuando Jesús dice sacúdanse el polvo, lo que muchos han entendido es que deberían entonces desatar juicio de maldición sobre esa casa o esa persona que no recibió el mensaje. Eso significa sacúdanse el polvo. No, eso no significa. En este texto, el juicio, si analizamos el texto, es Dios el que lo determina, no los discípulos. De manera que por muy heridos que nos sintamos, al ser rechazado por las personas, la paz no se debe quedar en las casas donde nos reciban, sino que esa paz debe seguir con nosotros. ¿Cómo así? La gente que nos rechaza no debe robarnos nuestra paz. No debe robarnos nuestra paz. Si alguien nos rechaza, debemos sacudir el polvo de nuestros pies para que ese polvo no nos contamine. El libro de Hebreos dice al respecto, Hebreos 12:15, dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Claro, es que ir a llevar el mensaje de salvación, usted preparar el mensaje bien hermoso, dedicando su tiempo en oración, en ayuno, pidiéndole al Dios Todopoderoso que le dé revelación, desplazándose a ese lugar,
dedicando de su vida, de su amor por las almas, y la gente dice, ¿sabes qué? No me gusta. Váyase de aquí. O después de un tiempo deciden irse para otro lado. Porque hay gente así. Ay, no me gustó, me voy a buscar otro que sí me guste bien. Y todo ese esfuerzo que haces, y todo ese desprecio cuando has dedicado el tiempo para no solo llevarles el mensaje, para estar con ellos, aconsejando, fortaleciendo en los momentos de debilidad, y luego te dan la espalda, y esos mismos que un día te juraban amor eterno son los que te traicionan y hablan de ti y te juzgan y te señalan. Eso puede resultar doloroso. Y si no tenemos cuidado, eso nos puede apartar del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que todas las personas son iguales y que para qué le dedicamos tiempo si al final todos nos van a pagar con la misma moneda. Y muchos, incluso que pueden estar allí conectados, dejaron de llevar el mensaje porque se llenaron de argumentos en contra de las personas. Se llenaron de argumentos. Yo les ayudaba incluso financieramente y me dieron la espalda y me quisieron destruir el ministerio y se fueron hablando de mí. Esto podría ser, repito, que el final de un predicador llegue lo más pronto posible porque llega a la conclusión que la gente no es agradecida con el mensaje. Pero el Señor está diciendo, no, ustedes no deben dejar que nada le robe la paz. Y eso es lo que hay que pedirle a Dios siempre, que por nada del mundo nosotros nos dejemos robar la paz. Habrá gente que agradezca, habrá gente que valore el mensaje y seguramente habrá personas que lo desprecien y que no lo reciban, pero esto no debe hacer que nosotros dejemos de predicar el mensaje de Dios, que nosotros perdamos el amor por las almas, que sigamos adelante llevando el mensaje de salvación. Entonces el Señor está diciendo, mira, no dejen que una raíz de amargura pueda venir a nosotros y que nos termine contaminando a todos. Y todo buen jardinero sabe que no es posible acabar con las malas hierbas si tratas de eliminarlas con algún producto solamente. No llegarás a ninguna parte, porque hoy la arrancas y mañana otra vez salió la matica. Ahí está. Hay que extraer las malas hierbas de raíz. De lo contrario, solo seguirá saliendo y en ese proceso traerán aún más de sus amigas como ellas. No es casualidad que Dios use la imagen de la mala hierba para describir un pecado en particular que tiene peculiaridad de arrastrar nuestros corazones por completo, y eso es la amargura. La amargura. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Si ustedes llevan el mensaje y la gente no lo recibe, ni a ustedes ni al mensaje, sacúdanse, no dejen que eso los contamine. La amargura no es uno de esos pecados grandes o llamativos que se puede ver creciendo en la superficie de nuestro corazón o a través de nuestras acciones. No se puede mostrar como la ira, ni producir grandes frutos podridos como la desobediencia. La amargura es un pecado durmiente. Así es, un pecado durmiente. Él crece, la amargura crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo de nuestros corazones. Pero la advertencia del autor de Hebreos está clara. La raíz de amargura brotará algún día, y cuando lo haga, muchos serán contaminados. En otras palabras, si esa raíz de amargura sigue creciendo, habrá una cosecha. ¿Una cosecha de qué? Una cosecha de dolor para ti. Y una cosecha de dolor también para las personas a tu alrededor, porque la persona que tiene amargura en su corazón lo amarga todo.
amarga todo donde está. Y eso es lo que Jesús le dice a sus apóstoles. Si lo rechazan, sacuden el polvo. ¿Y Jesús por qué dice eso? Porque somos seres humanos. Y también nos duele el desprecio. Y debido a que la amargura es un pecado lleno de malezas que se entierran primero en nuestros corazones, no podemos solo cortar las conductas que la amargura causa, es decir, por afuera y dejarle la raíz adentro. No, necesitamos la ayuda del Señor para sacar de un tirón ese retoño de raíz de nuestros corazones. Eso era, repito, lo que debían evitar los discípulos de Jesús en su tiempo y los discípulos de Jesús ahora, porque tal vez usted también ha querido llevarle el mensaje de salvación a otros y lo que recibe es desprecio. Lo que recibe es rechazo. Entonces los discípulos debían evitar que fueron enviados a predicar el mensaje de salvación cada vez que la gente lo rechazara. Ellos debían evitar eso. Fracasar de vez en cuando es algo humano, pero ser un fracasado es cuando somos derrotados por el fracaso, negándonos a levantarnos e intentarlo de nuevo. Alguna vez leí una frase que me gustó mucho. Esa frase decía: fracasar no te hace un fracasado. Eso me parece interesante porque muchas veces no conquistamos, en este caso específico, llevar el Evangelio, pero se puede aplicar también a todo tipo de conquista. Muchas veces no queremos conquistar por una sencilla razón, por miedo a fracasar, por miedo a que las cosas no nos salgan bien. No predicamos por miedo a que a la gente no le guste, a que la gente nos rechace. Y cuando nosotros sencillamente decidimos no hacerlo, ahí sí podemos considerarnos unos fracasados. Entonces fracasado no es el que se equivoca. Fracasado es aquel que no quiere ni siquiera intentarlo por temor a fracasar. Los cristianos a veces creen que deberían ser inmunes al fracaso en consecuencia de su relación con Dios. Pero la verdad es que Dios a menudo nos permite fracasar por una variedad de razones. Job lo decía de la siguiente manera, Job capítulo 14, verso 1. Él decía, y así quedó registrado según la versión traducción lenguaje actual, él decía, Job 14, 1. Él decía, es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento, decía él. El texto no dice los incrédulos o los impíos. Dice, es muy corta nuestra vida. Y eso nos incluye a todos, a usted y a mí. La vida está llena de problemas. Incluso para los que pertenecen a Dios por la fe en Cristo. El fracaso se debe esperar. Por eso Jesús les advierte a sus discípulos. Ustedes van a llevar el mensaje, pero si no lo reciben a ustedes, y si no reciben el mensaje, ¿eso qué es? Advertencia a una resistencia, a un fracaso en la misión que Él les enviaba a hacer. Es posible que se encuentren con gente que lo rechace, pero no piensen que porque lo rechazaron, la misión debe fracasar. No. El fracaso, todos, usted y yo, hay ocasiones en que vamos a tener que vernos enfrentados a fracasar. El Señor lo sabe. Esto significa que Dios no promete que la vida esté libre de problemas, que la vida esté libre de penas e incluso fracasos, solo porque creemos en Él. No, yo creo en el Señor y entonces a mí todo me va bien. No. Aunque tengas fe, aunque tengas una excelente relación con Dios, tarde o temprano vas a tener que enfrentar el fracaso en tu vida. La pregunta es, ¿cómo reaccionas frente al fracaso? ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no salen como esperabas? No es que yo tenía fe.
Yo creo en el Señor que Él va a hacer y resulta que Dios no hizo lo que esperabas. ¿Qué vas a hacer? Hoy Dios te dice, escucha, con temor reverente, te lo digo. Pase lo que pase, sacude el polvo. Por nada del mundo pierdas tu paz. Cuando se trata del pecado, porque a veces uno quiere agradar a Dios, pero hay momentos en que no puede y vuelve y falla. Cuando se trata de fallarle a Dios, incluso en el amor total, la fe y la devoción a Dios, debemos entender que Dios no se escandaliza por esto, por lo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer si fallamos? ¿Qué debemos hacer cuando caemos? Cuando nos enfrentamos al fracaso, debemos, por supuesto, arrepentirnos de corazón, levantarnos de nuevo y volver a empezar. Hay algunos que se cayeron y quedaron postrados porque dijeron, ¿yo para qué me vuelvo a levantar si sé que tarde o temprano voy a volver a fallar? Y están allí postrados. Y el Señor usa este medio para decirles hoy, levántate y anda, levántate. Pero es que yo he fallado, pero es que yo he pecado, todos hemos pecado. Pero la diferencia de unos y otros es que hemos entendido que 7 veces cae el justo y será levantado. Por ser justo no significa que no vayas a caer, que no vayas a fracasar. Pero el problema no es que caigas, el problema es que te quedes postrado. Es necesario que te aprendas a levantar. ¿Y cómo aprendes a levantarte sino cayendo? No te quedes postrado. Hoy es un día para que te levantes y vuelvas a intentarlo. Pero debemos saber que no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos. Usted y yo no vamos a poder cambiar solos, nunca. Necesitamos la ayuda de Dios. Debemos mantener nuestros ojos en el Salvador, siguiéndole y obedeciéndole y dejando de lado el pecado que inevitablemente nos lleva al fracaso espiritual. Como dice el libro de Hebreos 12:1. Miremos, el libro de Hebreos 12:1. Dice la palabra de Dios aquí. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y de qué más, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que seguir corriendo, quítate, sacúdete y avanza, avanza. No es fácil fallar. Y vemos el caso de Pedro, cuando en 3 ocasiones negó a Jesús. La Biblia dice que la tercera ocasión, cuando cantó el gallo y Jesús le mira, dice que él lloró amargamente. Lloró amargamente. Le dolió profundamente en su corazón fallarle a Dios. No hay cosa que más duela que fallarle a Dios. Y Pedro tomó la decisión de irse a pescar, volvió a su antigua profesión, pero cuando Jesús resucita, decide ir por Pedro. Pedro estaba pescando, no cogía nada, y Jesús le dice, échala a la derecha. Y Pedro, debido a la insistencia de aquella voz que escuchaba, decide echar la red a la derecha y captura una gran cantidad de peces. En ese momento Pedro dice, este tiene que ser el Señor. Ya Jesús había hecho un milagro de ese tipo en la vida de Pedro y efectivamente era Jesús, ahí estaba. El Señor le estaba esperando y había preparado un pez. Hemos visto a Dios, nos imaginamos a Dios sentado en su trono, pero jamás con un delantal preparando un exquisito y delicioso pescado. ¿Para quién? Para Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro, el que le había negado en 3 ocasiones. Cualquiera de nosotros pudo haber dicho, Pedro no se merece que le preparemos una comida. Él es un pecador, ha fallado en 3 ocasiones, pero Jesús no es así. Le estaba preparando con una comida y es allí donde le dice en 3 ocasiones, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro decía, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le decía, apacienta mis ovejas. En 3 ocasiones. Al final, después de ese encuentro con Jesús, cuando Pedro experimenta el amor de Dios que restaura, el amor de Dios que perdona, el amor de Dios que te da nuevas oportunidades aunque te hayas equivocado, entonces Pedro, al comprender ese amor, empezó a predicar como nunca antes.
Y dice la Biblia que se convirtieron 3,000 y luego se convirtieron 5,000. ¿Y qué era lo que movía a Pedro? Lo que movía a Pedro era el amor de Cristo que le había perdonado, aunque él había fallado en 3 ocasiones. Así que no te quedes postrado por nada del mundo. El enemigo te va a decir, eres un impío, eres un pecador, y te va a culpar y te va a señalar. Tú decides a quién le vas a creer, si te vas a quedar toda la vida postrado o te levantas y avanzas. Una cosa he decidido, no rendirme jamás. No te rindas por nada del mundo. Y comienza las veces que tengas que comenzar, pero no te quedes postrado jamás. Dios ha diseñado, oye bien, una carrera para cada uno de nosotros. Y a veces esa carrera incluye el fracaso, incluye que te caigas. Pero eso no significa que te vas a quedar allí postrado. Es posible que en el caminar con Cristo las cosas no salgan de la mejor manera. Es posible que en el proceso en el que el alfarero está trabajando en la vasija se rompa. Pero Él puede tomar esos pedazos y hacer una nueva. Pero eso no significa que te debes detener. Así que avanza. Cuando nos aferramos al Salvador, incluso nuestros fracasos pueden ser convertidos en éxitos por aquel que controla todas las cosas y que nos fortalece en nuestra debilidad. Esta es una palabra de parte de Dios, es una palabra de aliento para que sigas adelante. Yo no sé en lo que has fracasado. Aquí estamos hablando del fracaso en el llevar el Evangelio, pero hay gente que fracasa a nivel sentimental, a nivel empresarial, a nivel académico. Es que no crucé el examen de admisión, o no lo pude pasar, o perdí esa hoja de vida, no me recibieron. Y estás ahí postrado. No. No te puedes quedar allí. Mira, nuestra victoria final en Jesús está asegurada. Está asegurada. Pero la victoria completa solo llegará cuando estemos fuera de este mundo de tentaciones y seguros en los brazos del Señor en el cielo. Después de sacudir el polvo de los pies, Jesús hace una terrible advertencia. Aquellos que lo rechacen a ellos y al Evangelio. Mire esto. Miremos Mateo capítulo 10, ahora nos vamos a centrar en los versos 14 y 15. Mire lo que aquí dice. Dice, Mateo 10, 14 y 15 dice, si alguno no os recibiere, es decir, si las cosas no salen como esperan, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto no es échele una maldición a esa casa que no lo recibió, que es lo que muchos han creído. No. Verso 15. De cierto os digo, mire esto, y aquí está hablando ¿quién? ¿Quién está desatando juicio? No son los apóstoles. Dios no nos ha llamado para desatar juicio sobre aquel que nos rechaza. No, Dios te va a cortar y Dios te va a maldecir porque te has metido con el ungido. No. Un hombre de Dios jamás habla maldición. Verso 15 dice, de cierto os digo, que en el día del juicio, está hablando Jesús, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tal vez tú preocupado porque te rechazaron, pero quienes deberían estar preocupados realmente son aquellos que rechazan y que menosprecian el mensaje. Ahora, Jesús declara que esta acción simbólica sería una señal del juicio que Dios, no los apóstoles, Dios dejaría caer sobre ese lugar, que rechazara a los apóstoles y al mensaje que Dios les enviaba a través de sus siervos. Así que si hay algo de lo cual debemos cuidarnos nosotros es de jamás rechazar un mensaje que venga de parte de Dios, sea quien lo traiga. Porque a veces decimos, es que ese no es de mi religión, es que ese no pertenece. No, Dios puede usar a cualquiera para traerte un mensaje. ¡Ay de aquel que no recibe el mensaje! Incluso nosotros necesitamos cuidarnos, porque a veces somos selectivos al escuchar, entonces solo nos quedamos con la parte que nos gusta y la otra no. Necesitamos estar muy atentos
porque incluso nosotros mismos, el hecho de estar aquí conectados, no significa que estamos recibiendo el mensaje. Es posible que estemos tomando algunas de las partes que nos interesan y despreciando otras. Así que es necesario que nosotros revisemos cuántos de los mensajes que el Señor nos ha enviado cada mañana hemos recibido, o cuántos ya sencillamente hemos olvidado. Entonces, atentos, aunque fueran israelitas, las personas que rechazaran al Mesías, el Evangelio y a sus enviados, experimentarían un gran sufrimiento. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jesús, lo dice Jesús. Yo no estoy condenando a nadie, lo dice Jesús. Jesús dice que el día del juicio, para estas personas que rechazan el mensaje, que incluso están ahí en casa y no quieren escuchar la palabra, el día del juicio, para estas personas, sería insoportable, incluso más insoportable que para las personas de la tierra de Sodoma y Gomorra. O sea, lo que vivieron las personas de Sodoma y Gomorra no es nada comparado con el sufrimiento que al final tendrá una persona que rechaza el Evangelio y a quienes le llevan el mensaje del Evangelio. Todo israelita habría estado familiarizado con el juicio terrible que Dios impuso sobre los pueblos de Sodoma y Gomorra durante la época de Abraham, eso por allá en Génesis 19. La Biblia dice, y lo creo, que fuego y azufre comenzaron a caer desde el cielo y acabaron con todos. Miremos Génesis capítulo 19, verso 24 al 25. Génesis 19, 24 al 25. Dice Génesis 19, 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. De parte de Jehová. Dios es amor, sí, pero cuando se enoja, tenga cuidado. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Verso 25. Y dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y Dios está diciendo, esto no es nada. Podemos mirar esa imagen de Sodoma y Gomorra como fue para tener una referencia visual. Mires, y esto no es una historia sacada de los cuentos. No. Esto fue real. Está escrito, mires. Y dice el Señor, eso no es nada. Eso no es nada. Comparado con lo que le espera aquellos que no reciben el mensaje. Aquellos incluso que oyen el mensaje, pero no lo ponen por obra. Peor. De acuerdo con las palabras literales de este versículo, el Señor mismo hizo llover azufre y fuego sobre estas ciudades, desde los cielos. No hay duda de que Génesis quiere comunicarnos que este fuego y azufre vinieron directamente del Señor y representaban su juicio contra los horribles pecados de la gente que habitaba estas ciudades. Si bien los ángeles, en los pasajes anteriores, hablaron del papel que desempeñarían a la hora de destruir la ciudad,
Ustedes recordarán que estos ángeles hablaron primero con Abraham. Ellos llegaron a donde Abraham, y Abraham empieza a decir qué tal que hay tantos justos. Pero parece ser que los ángeles formaban parte del equipo de Dios, pero fue Dios quien finalmente ejecutó el juicio. Fue Dios el que lo hizo. Así que ese concepto de que es que Dios me ama y me acepta así, no, Dios te ama tanto que quiere que cambies. Y por eso dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Lo que sufrió Sodoma y Gomorra no es nada, dijo Jesús, no yo. Dijo, no es nada comparado con lo que le espera a aquellos que no reciben el mensaje y que desprecian a los que Él envía con ese mensaje. La naturaleza humana a menudo se resiste a la ira de Dios. De hecho, esta es la razón por la que Dios enjuició a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y esto al mismo tiempo demostraba que su ira estaba justificada. Estas culturas ya habían pecado durante mucho tiempo. Génesis capítulo 13, verso 13 dice, Génesis 13, dice la palabra. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, en gran manera. Aquí hay que cuidarse porque el diablo puede aparecer en escena y decirte, pero tú no eres tan malo, tú eres bueno, eres un buen hijo, eres un buen esposo. Eso no es para ti, no recibas esto. Todos somos pecadores. Esta gente de Sodoma y Gomorra eran malas. Y todo el mundo conocía estos pecados. Miremos Génesis capítulo 14, verso 22 al 23. Así que cada vez que le llegue un mensaje de Dios a su celular, no diga amén sin haberlo leído, porque lo está despreciando. Y el juicio de Dios será terrible para todos los que desprecian el mensaje del Evangelio. Génesis 14, 22, 23 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, y he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, verso 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham dijo, yo no quiero nada de Sodoma y de Gomorra. No quiero nada de ustedes. Ni el hilo, ni la correa, nada quiero de ustedes. Todo el mundo sabía que la gente de Sodoma y de Gomorra estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Dios incluso permitió que Abraham estableciera sus propias condiciones para el rescate de Sodoma y estableció unos requisitos extremadamente minúsculos que estas ciudades tampoco pudieron cumplir. Empieza Abraham, si hay 45 justos, si hay 50, si hay 35, si hay 20, si hay... al final no había ni uno. Génesis 18, 32, dice la palabra. Génesis 18, 32, dice la palabra. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallará allí 10, le dijo Abraham. ¿Haya 10 justos allí, señor? ¿Los vas a destruir? Y Dios dice, no la destruiré, si hay 10 justos allí, en Sodoma. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Pero Sodoma al final fue destruida, lo que nos hace concluir que no había ni uno justo. Solo Lot y su familia, y al final se contaminaron tanto en esa tierra que la esposa de Lot miró atrás, se convirtió en una estatua de sal, y Lot sale corriendo con sus hijas, se meten a una montaña, en una cueva, y allí sus hijas tienen relación con su padre. Dice que lo embriagaron, o sea, le gustaba el traguito, y aprovechando esa debilidad, le dieron unas copitas de más, lo embriagaron y se acostaron con él y tuvieron hijos con su propio padre. Es allí donde nace el primer incesto en la Biblia. La contaminación que había en Sodoma por vivir en ese lugar también terminó destruyendo a toda esta familia. ¿Cuáles fueron los crímenes de estas personas que finalmente los hicieron dignos de ser destruidos? La respuesta más obvia se encuentra en este mismo capítulo, ya que todos los hombres
de la ciudad se reunieron para violar, óigase bien, homosexualmente a los ángeles del Señor que habían llegado a la ciudad. Estaban tan pervertidos que querían abusar sexualmente incluso de los mismos ángeles que Dios envió. Génesis capítulo 19, versos 5 al 9. Dice la palabra de Dios. Dice Génesis 19, 5 al 8, perdón. Dice la palabra de Dios aquí. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, están estas personas que vivían en Sodoma, vieron que llegaron unos hombres allí, les parecieron simpáticos y dijeron, no, vamos por ellos. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No, eso no es solo conocer, esa palabra conocer es tener intimidad con ellos. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Verso 7, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Verso 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas, que no han conocido varón, o sea, son vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Qué tremendo este padre. Ahí están mis hijas para que abusen de ellas. ¡Wow! Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Así estaban las cosas. No muy diferente a como están ahora. Hoy uno ve en las noticias como el tío político abusó de su sobrino de muy pocos 2 años de vida y lo violó y lo hizo. Y uno dice, Dios. Y las cosas están pasando en el mundo, rumores de guerra, violaciones, aborto, derramamiento de sangre, robos. Y uno dice, Dios, ten misericordia. Pero Dios hace algo y Dios dice, todos los días les envío mi palabra a ver si alguien la toma y se arrepiente. De hecho, la palabra moderna, sodomizar, proviene de su asociación con esta antigua ciudad y los horribles actos que allí se cometían. Sin embargo, Ezequiel capítulo 16, versos 49 al 50 va mucho más allá de la obviedad y enumera los otros crímenes que provocaron la ira y el castigo de Dios. Ezequiel 16, 49, 50. Ezequiel 16, 49, 50 dice, la traducción lenguaje actual me permito compartir con ustedes. Dice, Sodoma y sus pueblos pecaron, ¿por qué? Por creer que tenían demasiado. Así que cuídese de creer que es que usted tiene demasiado, que usted está bien, que no le hace falta nada, que usted... Tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. Vivían sin preocupaciones. Entonces ellos decían, si a mí me va bien es porque Dios está conmigo. Entonces mira, yo tengo vacas, tengo ganado, tengo casas en los mejores barrios, yo debo estar bien, yo lo que estoy es bien, porque yo todo lo que hago y todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo da. Yo estoy bien. Grave error, grave error. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es decir, que el sol te alumbre no significa que tú eres bueno. Que te vaya bien no significa que eres bueno. Dice, ellos vivían, la comida les sobraba y vivían sin preocupaciones. Ellos no buscaban a Dios porque lo tenían todo. También pecaron, ¿por qué? Porque nunca ayudaron a los pobres y a los necesitados. Eran egoístas, eran tacaños, eran poco generosos. Si hay alguien que no es generoso, está metido en este listado. Dice el verso 50, era tanto su orgullo que delante de mí cometían maldades repugnantes. Por eso las destruí, y tú lo sabes. Tú lo sabes. En realidad, no debemos dejar pasar el hecho
de que Dios estaba indignado con Sodoma porque no cuidaban a los pobres. ¿Cuida usted a los pobres? No, pero Dios a mí me bendice. Eran orgullosos, eran arrogantes, sufrían de glotonería, se lo querían comer todo, y dice la Biblia, y de pereza no querían hacer nada. Y por último, debido a su perversión e inmoralidad sexual, la cual era bien conocida. De hecho, tampoco debemos olvidarnos de que como Lot, todos nosotros dependemos de la gracia de Dios para salvarnos de su propia ira a través de nuestra fe en Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10, traducción lenguaje actual, dice la palabra. Dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Verso 2. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Verso 3. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Verso 4. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Verso 5. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo, no por nosotros. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Verso 6. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Verso 7. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Verso 8. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Verso 9. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Verso 10. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien. Me gusta esta parte, para que vivamos haciendo el bien, porque algunos dirán que como es por gracia, entonces yo puedo seguir haciendo el mal. No. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. En las Escrituras, el fuego y el azufre se asocian simbólicamente con el juicio de Dios en la tierra. Miremos Salmos 11.6. Salmos 11.6, traducción lenguaje actual, dice esta palabra. Salmos 11.6 dice, sobre ellos dejará caer una lluvia de brasas de fuego y de azufre encendido. Un viento caliente los acabará. Miremos ahora Ezequiel 38.22. Ezequiel 38.22, también la versión traducción lenguaje actual, dice esta palabra. Escucha, God, cuando llegue ese día te castigaré a ti y a tus numerosos ejércitos. Te enviaré toda clase de males, en todas las montañas te harán la guerra, y tus soldados lucharán entre ellos mismos. Yo les mandaré enfermedades y sufrirán una muerte violenta. Sobre ellos caerán fuertes lluvias y granizo, fuego y azufre. Te juro que así lo haré. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Así como su juicio eterno en el infierno, según dice Apocalipsis 21.8. Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes e incrédulos, es decir, los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los incrédulos, los que no creen a la palabra. Pedro específicamente hace una referencia al juicio de Dios sobre Sodoma para darnos un ejemplo sobre la disposición y la capacidad que Dios tiene para juzgar a los justos y rescatar a los justos y juzgar a los injustos. Segunda de Pedro 2, 6, 10.
Segunda de Pedro 2, del 6 al 10. Dice, además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, hasta que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. El tema es que seguimos sin aprender lo que otros vivieron para no caer nosotros en lo mismo. Dice, pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Verso 9. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo hará el día en el que juzgue a todos. Verso 10. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Hasta el día de hoy, aparentemente, todavía hay vapores de azufre que se pueden encontrar alrededor de esta área del Mar Muerto, Sodoma y Gomorra, junto con depósitos de asfalto. Si bien no sabemos con certeza si están directamente vinculadas a este acto divino de castigo del Señor, el simbolismo es bastante fuerte. Jesús y otros escritores del Nuevo Testamento a menudo usaron el caso de Sodoma y Gomorra como una analogía del juicio que Dios traería para aquellos y aquellas que rechazaran el Evangelio de Jesús y el reino de los cielos. Al día de ese juicio futuro a menudo se le llama el día del Señor, un momento en el que Cristo regresará a la tierra y el Hijo del Hombre se manifestará. Lucas 17, 29 al 30. Lucas 17, 29 al 30, dice la palabra, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Rechazar a los representantes de Jesús durante esta misión sería fatal y sigue siendo fatal. Jesús estaba diciéndoles a los apóstoles, o estaba dándoles a los apóstoles más bien una responsabilidad enorme, ya que ellos serían los primeros en convertirse en mensajeros, que compartirían las noticias del reino de Dios y el Mesías, además de hacerlos responsables de la respuesta que darían al escuchar esas noticias. Termino con esto. Quien el Evangelio suele rechazar a una eternidad con Cristo decide renunciar. Esta es una palabra de parte de Dios, como todas, pero esta es particularmente importante porque nos está hablando acerca de la salvación, de nuestra vida eterna. A veces no nos damos cuenta, pero Dios manifiesta su amor para con nosotros enviándonos mensajeros. Para algunos sería mucho más interesante que fuera el mismo Dios el que en una llama de fuego se les apareciera en la habitación donde se encuentran ahora, o en la sala, o en el transporte público, en el lugar donde están escuchando este mensaje hoy, que apareciera un ángel del cielo y les dijera. Pero en la mayoría de los casos, cuando nosotros leemos la palabra, nos encontramos que Dios usaba personas. Él usaba siervos. Él usaba hombres de carne y hueso para llevar su mensaje. Me impresiona muchísimo Rahab, la ramera en Jericó. Siendo la prostituta de aquella ciudad, fue la única que tuvo el discernimiento espiritual para entender que aquellos dos hombres que estaban en la ciudad no eran cualquier tipo de personas. Ellos eran enviados de Dios. Y por eso decidió acogerlos en su casa, y solo fue ella la que se salvó junto con su familia en toda aquella tierra de Jericó.
Todo porque fue sensible. Estos hombres fueron como espías. ¿De qué se disfrazaron? Yo no sé. Pero esta mujer tuvo el discernimiento y es lo que te queremos pedir hoy, Señor. Que nos des a nosotros el discernimiento para ver más allá de la persona que nos comparte el mensaje. Siempre lo hemos dicho en este lugar, importante no es quien predica, sino lo que se predica. No es la persona que lleva el mensaje lo importante, sino el mensaje en sí. Porque este mensaje lo envía directamente Dios. Necesitamos entonces tener ese discernimiento para no rechazar el mensaje que tú nos envías. Hoy es necesario que, Señor, tú nos hagas sensibles con referencia a qué hemos estado haciendo con la palabra que tú a diario nos envías durante todos estos años. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿La rechazamos? ¿Escogemos lo que nos gusta? ¿Nos olvidamos de ella? Porque hoy nos estás hablando de algo demasiado serio y es que lo que la gente de Sodoma y Gomorra vivió, que fue doloroso, no es nada comparado con lo que sufrirán aquellas personas que no reciben tu palabra. No quiero estar, mi Dios amado, en ese grupo de personas que rechazan tu mensaje. Por eso hoy te pedimos que nos perdones de todo corazón por las veces que tú has enviado a tus siervos con el mensaje de salvación para nuestras vidas y nosotros lo hemos rechazado porque sencillamente nos parece que no es de nuestra religión. Nos parece que no es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Es que una cosa es acercarnos a tu presencia para oír lo que tú nos quieres hablar o acercarnos a tu presencia para oír lo que nosotros queremos escuchar. Ayúdanos a ser sensibles, Señor amado, para que no desperdiciemos esta oportunidad tan hermosa que tú nos brindas cada día. Ayúdanos a quitar de en medio de nosotros la religiosidad, que no nos volvamos religiosos pensando que por el simple hecho de escuchar el mensaje ya no hay nada que cambiar. Ya estamos por encima del bien y del mal. Ayúdanos a tener un corazón humilde y recibir tu palabra y atesorarla en nuestro corazón y vivir por ella. Y a todos aquellos que tenemos el privilegio de llevar tu mensaje, ayúdanos a guardar nuestro corazón para que el desprecio de las personas con las que compartimos el mensaje no nos afecte y podamos sacudir el polvo y podamos seguir llevando tu mensaje de salvación. Gracias por lo que hoy has hablado a nuestra vida. Atesoro esta palabra en mi corazón y te doy gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios nos ayude a todos para no perder la palabra que a diario el Señor nos está enviando, porque el juicio de Sodoma no será nada comparado con el juicio que sufrirá aquel que oye la palabra y no la recibe. No olviden, mis amados, suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y si desea conocer más acerca de este ministerio, puede visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. Recuerde, quien el Evangelio suele rechazar a una eternidad con Cristo, decide renunciar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos.
¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.